Vamos a ver, esperen que falta gente. Bueno. ¿Se ve ahí la filmina? Sí, profe, se ve perfecto. Bueno. Entonces estábamos en esta planilla, y lo que me marcaba esta planilla es, tengo todas las cuentas con sus correspondientes sumas. O sea, cada cuenta tiene todos los movimientos deudores y acreedores. ¿De dónde salió esto? Del mayor. ¿De dónde salió el mayor? Del libro diario. ¿Sí? El debe tiene que ser igual al haber. Entonces, si yo acá en los totales verifico, fíjense que dice 27.844.470, 27.844.470. Quiere decir que el debe es igual al haber. Si el debe es igual al haber, está correcto. ¿Sí? Si el debe no es igual al haber, no sigo porque hay algo que está mal. ¿Sí? Tengo la suma por diferencia entre el debe y el haber de cada cuenta, me da el saldo de cada cuenta, ¿sí? Por lo tanto, los saldos van a ser deudores o acreedores, por todo lo que vimos antes, por las justificaciones que vimos antes, con lo cual la columna del debe y el haber de saldos tiene que ser igual. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Y acá empieza algo importante. ¿Por qué? Y porque yo digo, yo lo que tengo que informar ahora es cómo está conformado el activo de esta empresa de Sanisi, cómo está conformado el pasivo, cuáles son sus resultados. Entonces, lo que hago es clasificar las cuentas de acuerdo a la ecuación. ¿Cuáles son cuentas de activo? ¿Cuáles son cuentas de pasivo? ¿Cuáles de patrimonio neto? ¿Cuáles de resultado negativo? ¿Y cuáles de resultado positivo? Las clasifico. ¿Y después qué hago? Y después lo que hago, una vez que tengo totalizadas los diferentes tipos de cuenta, aplico la fórmula. Y digo, con los saldos que me dieron acá abajo, el activo más las pérdidas tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio neto y más la ganancia. Esa es la ecuación dinámica. Con lo cual verifico que fíjense que me da activo más pérdidas, 9.267.980 es igual a pasivo más patrimonio neto más ganancia, 9.267.980. Con esto, yo ya sé que todo lo que hice está bien. ¿Sí? O la otra fórmula, activo igual a pasivo más patrimonio neto más ganancia menos pérdidas. En definitiva es lo mismo, ¿sí? Lo que vimos en las fórmulas, pasando las pérdidas a la derecha para que tener todo en positivo, o trabajo con el signo negativo de las pérdidas. Pero en definitiva lo que hice acá fue aplicar la ecuación contable a todo lo que hice para verificar si está bien o si está mal. ¿Se entendió? ¿Y por qué se hace todo esto? Y yo les cuento, cuando yo voy a hacer una auditoría, yo no hice un solo asiento de la contabilidad. Y lo que pido es un balance de sumas y saldos. Entonces, ¿qué es lo primero que verifico? Si el saldo de las cuentas de activo más el saldo de las cuentas de pérdidas
es igual al saldo de las cuentas de pasivo más el saldo de las cuentas de patrimonio neto más el saldo de las cuentas de ganancia. Si eso es igual, yo sé que está bien. Si eso no da, directamente les devuelvo la planilla y le digo, corríjanlo porque acá hay una diferencia. Y no voy a seguir trabajando, porque si yo sigo trabajando, arrastro esa diferencia. Y qué sé yo, si es una diferencia, o 100 diferencias, o 1000 diferencias. No tengo ni idea. Con lo cual, lo primero que digo es, esto no balancea, yo no sigo trabajando. Hasta que no me lo hagan balancear, no puedo no puedo hacer el análisis y la auditoría. No tiene sentido. Me pueden haber dado cualquier cosa. Porque vuelvo, no sé si la diferencia es 1, 2 o 1000, qué sé yo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Y ustedes dirán, profe, ¿y para qué sirve todo esto? Y todo esto sirve justamente para hacer lo que venimos hablando del principio. ¿Qué es lo que me da la contabilidad? Información. ¿Información de qué? De una empresa. Y se acuerdan que nosotros teníamos que la salida de la información estaba en un formato para usuarios externos o para usuarios internos. Y que los usuarios externos generalmente lo que analizaban eran los estados contables básicos. ¿Sí? ¿Y cuáles eran los estados contables básicos? El estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo efectivo. ¿Sí? Con lo cual, dije, estado de situación patrimonial. O sea, ¿qué tengo en el patrimonio? ¿Y qué es lo que tengo en el patrimonio? Y lo que tengo en el patrimonio es el activo, es el pasivo, y el activo menos el pasivo es el patrimonio neto. Bueno, entonces yo con todo lo que hice voy a armar el estado de situación patrimonial. Esto es un estado de situación patrimonial. Después vamos a pasar a la teoría, vamos a ver de dónde surge este estado y por qué. Pero ¿qué es lo que me muestra este estado de situación patrimonial al 30 de junio? Y me muestra cómo está conformado el patrimonio de Sanisi después de haber hecho todo lo que hicimos. Fíjense que acá a la izquierda me dice, ¿qué tiene en el activo? A la derecha me dice, ¿qué tiene en el pasivo? ¿Y qué tiene en el patrimonio neto? Si yo al total del activo le resto el total del pasivo, me da el patrimonio neto. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Bueno, esto surge de que se le ocurrió o que se me ocurrió a mí inventarlo, no. Esto surge de las normas contables profesionales. Y se acuerdan que el otro día, en la clase pasada, me preguntaban por qué Eduardo los mandaba a leer la resolución técnica 8, 9 y 16, y yo se lo dije, no se las voy a hacer leer, se los voy a explicar. Bueno, empiezo a explicarlo. Lo de la resolución técnica 16 ya lo expliqué, lo tienen en la filmina que hablan de información contable, que son las características de la información contable, ya lo vimos. La resolución técnica 8 y 9 son normas contables profesionales. Cuando vimos normas contables profesionales dijimos que esas normas contables las dicta la Federación Argentina de Consejos Profesionales. Es decir, es un organismo al cual se suscriben todos los consejos profesionales del país. O sea, yo me recibo contador y me tengo que inscribir en el consejo profesional para ejercer mi profesión. Y esos consejos profesionales son por jurisdicciones. ¿Sí? Cada provincia tiene un consejo profesional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene otro. Si yo quiero firmar un balance de una empresa que tiene domicilio en Capital Federal, tengo que estar inscrito en el Consejo Profesional de Cava. Si quiero firmar un balance cuya empresa está domiciliada en la provincia de Buenos Aires, me tengo que inscribir en el Consejo Profesional de la provincia de Buenos Aires. Y así, según el domicilio de cada empresa, si yo quiero auditar y firmar el balance, tengo que estar inscrito en ese colegio, en ese consejo profesional de la jurisdicción. ¿Por qué? Porque yo voy a preparar todo, lo voy a firmar y voy a tener registrada mi firma en el consejo. El cliente lleva
el balance al consejo, el consejo le dice sí, quien firmó acá es contador público de tal matrícula, inscrito en tal matrícula y tal tomo. Cuando me recibí, me dieron el título, lo llevé al consejo y me dieron un número de matrícula y un número de tomo, me inscribieron, ¿sí? Y eso me habilita a ejercer la profesión en cada jurisdicción. Cada jurisdicción va a adoptar las normas que establece la Federación Argentina de Consejos Profesionales. ¿Y cuáles son las normas? Las normas contables profesionales, entre las cuales hay más de 40, entre las cuales está la resolución técnica 8 y la resolución técnica 9, ¿sí? Y la 16. Más como 40 y pico de normas más que no las vamos a ver, pues son técnicas. Vamos a ver las más importantes, y son estas tres. La 16 ya la vimos. ¿Qué dice la resolución técnica 9? La resolución técnica 9 me dice cuáles son los estados contables y cómo los tengo que exponer. Esto. Me dice, mire, usted contador público tiene que exponer los estados contables básicos. ¿Cuáles son los estados contables básicos? El estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo efectivo. ¿Y cómo los tengo que exponer? ¿Como yo quiero? No, como dice la resolución. ¿Y qué dice la resolución? En este, por ejemplo, el estado de situación patrimonial en este formato. ¿Qué quiere decir en este formato? Usted a la izquierda tiene que poner los activos. A la derecha tiene que poner los pasivos. Y debajo de los pasivos tiene que poner el patrimonio neto. ¿Esto es porque somos locos? No, esto es para que todos los contadores hagamos lo mismo. Entonces, cualquier usuario puede leer cualquier balance y entiende lo mismo. Si cada contador lo armaría como se le antoja, no sería homogéneo y habría que estar preguntándole a cada contador qué quiere decir lo que quiso poner. ¿Se entiende? Entonces hay una norma en el Consejo Profesional que dice, los estados básicos son 4 y usted los tiene que exponer de esta forma. Ya saben ustedes lo que es el activo, ya saben ustedes lo que es el pasivo y ya saben ustedes lo que es el patrimonio neto, ¿sí? ¿Lo saben o no lo saben? Bueno, supongamos que lo saben. Ahora, la resolución técnica 9 me dice, mire, contador, usted el activo lo tiene que dividir en activo corriente y activos no corrientes. Activos corrientes y activos no corrientes. Y el pasivo lo tiene que dividir en pasivos corrientes y en pasivos no corrientes. Y ahora anoten para ver qué es el activo corriente, qué es el activo no corriente, qué es el pasivo corriente y qué es el pasivo no corriente. ¿A qué se llama activos corrientes? Activos corrientes son aquellos activos que se van a realizar, es decir, que se van a transformar en dinero dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio económico. ¿Qué quiere decir eso en el ejemplo de Sanisi? Primero, se van a realizar. ¿Qué quiere decir? Yo dentro de mi activo tengo diferentes bienes, ¿sí? Por ejemplo, los bienes de cambio se supone que los voy a transformar en créditos o en dinero dentro de los 12 meses posteriores al 30 de junio del 2013. ¿Qué quiere decir eso? Son los activos que se realizan entre el 1 de julio del 2013 y el 30 de junio del 2014. 12 meses siguientes a la fecha de inicio del ejercicio, o sea, la fecha de finalización del último ejercicio. ¿Sí?
Si yo tomo 12 meses siguientes, desde el 1 de julio del 2013 al 30 de junio del 2014. ¿Sí? ¿Cuáles son los activos no corrientes? Los que se realizan con posterioridad a esa fecha. No sé, una consulta. ¿Qué significa esos números que tienen al costado? Por ejemplo, en caja y banco, 01 más 02, ¿qué es eso? Ahora vamos a verlo porque no llegamos, pero ¿se acuerdan que yo les dije que cada cuenta tenía un numerito? Sí, sí, sí. No Bueno, recuerdo. son esos números, pero todavía no llegamos. ¿Se entendió qué es activo corriente y qué es activo no corriente? Anoten ahora qué es pasivo corriente y pasivo no corriente, que por ahí es más fácil para interpretarlo. Interpretando los pasivos se entienden los activos. ¿Cuáles son los pasivos corrientes? ¿Qué es el pasivo? Lo que debo. Lo que debo. Entonces, los pasivos corrientes son los pasivos que voy a cancelar dentro de los 12 meses siguientes, contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio. Y los pasivos no corrientes son lo que voy a cancelar con posterioridad a esa fecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Todos los pasivos que venzan y que tengo que cancelar dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de cierre, lo tengo de pasivo corriente. ¿Y qué son los 12 meses siguientes? Y los 12 meses siguientes al 30 de junio, con lo cual quiere decir 1 de julio 2013 al 30 de junio 2014. Todos los pasivos que venzan y cancelen con posterioridad son no corrientes. Vamos a verlo con un ejemplo y tomando como corto plazo 12 meses y como largo plazo más de 12 meses. Corto y largo desde el punto de vista contable. Si yo tengo un préstamo, el banco me hizo un préstamo. Todas las cuotas que venzan entre el 1 de julio del 2013 y el 30 de junio del 2014, 12 meses posteriores a la fecha de cierre, son pasivos corrientes. Todas las cuotas que venzan con posterioridad son pasivos no corrientes. Vamos, otro ejemplo para decir lo mismo. El 30 de junio debo 60 cuotas de un préstamo. Las primeras 12 cuotas son corrientes. Las siguientes 48 cuotas son no corrientes. ¿Se entendió? Cuando llegue al cierre del próximo ejercicio me quedan 48 cuotas. Las primeras 12 son corrientes, las siguientes 36 son no corrientes. ¿Sí? Y así sucesivamente. Si voy al activo, yo puedo vender autos. Y vieron que los autos se venden en 84 cuotas. ¿Sí? Yo puedo comprar un plan de ahorro en 84 cuotas. Supongan que yo les vendo a ustedes un auto en 84 cuotas. Con lo cual voy a tener registrada la venta y voy a tener deudores por venta. Ustedes me deben 84 cuotas. Las primeras 12 cuotas las voy a tener dentro del activo corriente y las siguientes dentro del activo no corriente. ¿Se entendió? Entonces, tengo que dividir activos y pasivos en corrientes y no corrientes. Eso es lo que me dice la resolución técnica 9. ¿Sí? Y después tengo que mostrar el patrimonio neto. Ahora, el patrimonio neto no es corriente o no corriente. ¿Por qué? Porque el patrimonio neto es 1. Es la diferencia entre el total del activo y el total del pasivo. ¿Sí?
lo que tengo menos lo que debo, ¿sí? No hay corriente o no corriente, el patrimonio neto es uno, es uno solo. ¿Hasta ahí se entendió? De esto, lo más Sí, importante profe. es saber la diferencia entre corriente y no corriente. ¿Estamos? Profe, una pregunta. ¿Usted dio la definición de activo corriente y de activo no corriente no la dio, puede ser, o yo no la anoté? No, la di. Yo dije, los activos corrientes son los que se van a realizar, son aquellos que se van a realizar dentro de los 12 meses siguientes contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio. Sí, Y los no sí, sí. corrientes son los posteriores. Ah, listo, listo. Perfecto, gracias. Bueno, hasta ahí, ¿sí? La diferencia entre corriente y no corriente. A su vez, la resolución técnica 9 me dice, mire, pero usted, los activos y los pasivos, no me los puede mostrar todos juntos. ¿Por qué? Porque habíamos visto que hay bienes que tienen características propias y diferentes. Entonces, la resolución me dice que los activos y los pasivos los tengo que dividir por rubro. Caja y bancos es un rubro, inversiones es otro rubro, créditos por venta es otro rubro, otros créditos es otro rubro. Cada uno de los renglones que tienen acá se llaman rubros. ¿Sí? Y la resolución técnica 8 me dice cuál es el contenido de cada rubro. Entonces la resolución técnica 8 me dice, mire, usted en el rubro caja y bancos tiene que poner todos aquellos activos que son líquidos, es decir, aquellos activos que ya están transformados en dinero físico. Y si ustedes ven el orden que tienen los rubros, es de mayor liquidez a menor liquidez. Fíjense, después de caja y bancos, que ya está transformado en billetes, tengo inversiones. ¿Sí? Después tengo créditos por venta. Seguramente los créditos por venta van a tardar más que las inversiones. Después tengo otros créditos que son diferentes a los créditos por ventas. Y así va marcando cada rubro. Y por la parte del pasivo, me dice, usted no me puede mostrar todos los pasivos juntos. Me tiene que separar lo que son pasivos comerciales, proveedores, de pasivos sociales, ¿sí? Deudas sociales, lo que le debo a la FIP, ¿sí? De los sueldos, de las deudas fiscales y de las otras deudas. O sea, tengo que clasificar por rubro los activos y pasivos. ¿Sí? Entonces, lo que les acabo de decir es, en resumen, lo que dice la resolución técnica 8 y 9 respecto del estado de situación patrimonial. ¿Qué es el estado de situación patrimonial? Es una foto del patrimonio de una empresa a una fecha determinada, a la fecha de cierre del ejercicio. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Dijimos, Perdón, una pregunta, ¿los intangibles eran los que tenían que ver con los que eran amortización, todo eso? ¿O? Los intangibles que hay acá creo que son gastos de publicidad. Ah. Vieron que la publicidad decía que se iba a dar por más de un año, se iba a emitir por más de un año. O tiene un tratamiento especial que nosotros no lo vimos. No se preocupen por el contenido de cada rubro, es para que lo sepan en términos generales, pero no, ustedes no van a armar esto, ¿sí? Alguien me preguntaba qué eran estos numeritos, ¿sí? Entonces, ¿cómo está conformado este total de 2.689.210 del rubro caja y bancos? Y está conformado por la cuenta 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es la cuenta 1, 2, 3 y 4? Voy al balance sumas y saldos y digo, la cuenta 1 es caja,
la 2 es fondo fijo, la 3 es Banco Nación y la 4 es valores a depositar. O sea, eso son todos activos que están convertidos ya en dinero o casi. El casi en los valores a depositar. ¿Sí? Entonces fíjense, 1, 2, 3 y 4. La suma de estas tres cuentas, del saldo de estas tres cuentas, es lo que yo expongo en el estado de situación patrimonial en el rubro caja y bancos. Porque así me lo va pidiendo las resoluciones técnicas. Cada numerito que ustedes tienen acá entre paréntesis es cómo se compone este total, y el numerito es el numerito de la cuenta que forma parte del total de cada rubro. ¿Se entiende? Si ustedes después tienen ganas y lo van viendo, van coordinando esto con la planilla esa, se van a dar cuenta cómo está armado, ¿sí? Vuelvo, ustedes no van a armar. Ustedes van a tener esto. Yo les voy a dar esto, les voy a dar información de este tipo. Y ustedes sin hacer un solo asiento van a aprender, van a decirme si esta empresa está bien, está mal, cuál es su situación, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a aprender después. Para aprenderlo necesito entender esto. ¿Qué es el activo? ¿Qué es el pasivo? ¿Qué es el activo corriente? ¿Qué es el activo no corriente? ¿Qué es el pasivo corriente? ¿Qué es el pasivo no corriente? ¿Qué es el patrimonio neto? ¿Sí? Esto es un estado de situación patrimonial, o sea, ¿cuál es mi patrimonio? Todo. Dijimos que el patrimonio era todo, ¿sí? Bien. Si ustedes ven acá, este es uno de los estados contables básicos, el estado de situación patrimonial. ¿Cuál era el otro estado que dijimos? El estado de evolución del patrimonio neto. Y acá me dice cómo evolucionó mi patrimonio neto desde el inicio del ejercicio hasta el cierre. Y acá lo que me muestra, esto también, esto me dice la resolución técnica 9, me dice usted tiene que presentar el estado de evolución del patrimonio neto con este formato, en el cual tiene que mostrar cuáles eran sus saldos al inicio. Y al inicio tenía un capital de 5 millones de pesos. ¿Y qué pasó durante el ejercicio hasta llegar al final? Y con los 5 millones de pesos de capital no hubo nada, solo que tengo más patrimonio al final. ¿Por qué? Porque gané. El resultado del ejercicio fue ganancia. ¿De dónde surge este resultado del ejercicio? Del otro estado de situación patrimonial, del otro estado básico, el estado de resultados. ¿Y qué me muestra el estado de resultados? Y lo que me muestra es si gané o perdí. Con lo cual, este estado de resultados solo está conformado por las cuentas de resultados, de ganancias y de pérdidas. Este numerito 15 corresponde a la cuenta ventas. Y acá me muestra las ventas. Este 17 es el costo de los bienes vendidos. Venta menos costo, ganancia bruta. Y después vienen todos los cuadros. Y después vienen todos los gastos, perdón, todas las cuentas de pérdidas. Y las cuentas de pérdidas, si ustedes ven acá, dicen gasto de comercialización, gastos de administración según cuadro 1. Bueno, esto es porque nosotros habíamos visto que además de tener normas contables profesionales, tengo normas contables legales. Una de las normas contables legales, un artículo de la ley 19.550, me pide que los gastos los tengo que mostrar en un cuadro, ¿sí? Información requerida por el artículo 64, inciso B de la ley 19.550. Y usted no me puede mostrar todos los gastos juntos. Usted me tiene que separar los gastos y mostrármelos divididos. ¿Qué gastos corresponden a administración? ¿Qué gastos corresponden a comercialización? ¿Sí? Por eso teníamos divididos sueldos administración, sueldos comercialización, cargas sociales administración, cargas sociales comercialización, etc. Esto es norma contable legal. Lo que vimos hasta acá son normas contables profesionales. Entonces, en función al estado de situación patrimonial y en función al estado de resultados, tengo el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Gané o perdí? Gané. ¿Por qué? Porque tengo un patrimonio neto superior al final que al inicio. Con lo cual, si al final tengo más patrimonio neto que al inicio, es porque gané. ¿Se acuerdan que dijimos? Si gano, mi patrimonio neto aumenta. Si pierdo, disminuye. En este caso arranqué con 5 millones
y cuando termino tengo 5.435.350. La diferencia es el resultado del ejercicio. ¿Sí? Entonces, el estado de resultados me dice si gané o perdí. El estado de situación patrimonial es una foto del patrimonio. Me dice cómo está conformado mi patrimonio, cuánto tengo en activos y pasivos divididos en corrientes y no corrientes. Y el estado de evolución del patrimonio neto me dice cómo evolucionó mi patrimonio neto entre el inicio y el cierre, ¿sí? Y por último, tengo un estado de flujo de efectivo. Este estado de flujo efectivo es solamente para que lo conozcan, y esto es eminentemente financiero. ¿Qué quiere decir flujo efectivo? Es el movimiento del efectivo, es decir, dónde se originaron los fondos y para qué los utilicé. Acá son todos movimientos financieros. Eso es lo único que tienen que saber del estado de flujo efectivo. Acá está cómo se arma, pero no tiene sentido, ¿sí? Esto para que vean los formatos, para que se familiaricen con los formatos. ¿Sí? Lo que les decía recién del cuadro 1. Hasta ahí está. Esto fue el resumen. Cuando nos volvamos a conectar, lo que vamos a hacer es, de este resumen, partiendo de la práctica de Sanisi, vamos a pasar a todo esto, pero en la parte teórica. Lo mismo que dije, se lo voy a mostrar en las planillas, en las filminas, que sería la parte teórica, para que ustedes puedan seleccionar qué es lo que tienen que saber de la teoría respecto a estos temas. ¿Sí? Eso está en el primer archivo, que es el archivo de la teoría, que es la filmina 87 del archivo 1. ¿Ven que dice la información contable? Estados contables. ¿Sí? Y acá les dice, ver normas contables profesionales, filminas 49 a 51. Si ustedes van a esas filminas van a encontrar la resolución técnica 8, la resolución técnica 9, la resolución técnica 16. El que tiene curiosidad y las quiere leer, las tiene en el campus. Inclusive algunas creo que están, creo que la 8, no me acuerdo, pero creo que en la 8 yo marqué con amarillo lo más importante, resalté con amarillo lo más importante. Pero hasta acá, de lo que vimos, lo más importante es cómo llego de las variaciones patrimoniales, una vez hechos los asientos, a los estados contables básicos. ¿Sí? A partir de la clase que viene, vamos a empezar con la teoría de análisis de estados contables, partiendo de esa información que tengo en los estados contables básicos. ¿Sí? De la información que tenemos en el estado de situación patrimonial, en el estado de resultados, etcétera, etcétera. Con lo cual, después de eso, vamos a ver los estados contables del EDESMA. O sea, una vez que aprendieron todo, van a ir a ver cómo se leen los estados contables del EDESMA, y qué quiere decir cada cosa, y cómo se busca información. ¿Sí? Si nosotros arrancamos ahora, nos quedan unos minutos, si nosotros pasamos todo lo que vimos a la parte teórica, lo que me va a decir la parte teórica es cuáles son los distintos tipos de estados contables que tengo. Y son los estados contables básicos. Y acá empiezan a tener lo que les dije yo, explicado de otra forma. Dice, constituyen un elemento muy importante para informar sobre la situación y gestión económica del ente. ¿Y por qué? Porque el estado de situación patrimonial me muestra el patrimonio. El estado de resultado me muestra si gané y perdí. El estado de evolución del patrimonio neto, cómo evolucionó entre el inicio y el cierre del ejercicio. Y el estado de flujo efectivo me informa cómo fueron los movimientos financieros, dónde originé el dinero y para qué utilicé ese dinero.
¿sí? Dice, los datos que contienen deben presentarse adecuadamente de modo que la información sea útil. Lo que vimos respecto a lo que informa la resolución técnica 8 y la resolución técnica 9. ¿Sí? ¿Cómo lo debo exponer y qué contiene cada estado? Después me dice, presentan la información en forma sintética para permitir una visión en conjunto. ¿Y por qué lo presentan en forma sintética? Porque si nosotros volvemos, a ver si puedo volver a la filmina anterior, esperen, ¿eh? Si nosotros volvemos, ¿ven ahí el estado de situación patrimonial? ¿Sí? ¿Lo ven? Si nosotros miramos esto, Sí. esta información que tengo por renglón, ¿es sintética o analítica? Yo digo caja y bancos, 2.689.210. Esto está conformado por varias cuentas. Entonces, esta información es sintética. Después vamos a ver cómo obtengo la información analítica. Profe, sintética es porque está discriminada, ¿no? Para saber cada una. Sintética porque está agrupada. ¿Se acuerda que yo les dije que estos son rubros? Sí, agrupada. Tengo 4 cuentas, puedo tener 18.000. Si yo tengo cuentas en todos los bancos, en dólares y en pesos, en caja de ahorro, en cuenta corriente, esto es la sumatoria de X cantidad de cuentas. Con lo cual el renglón me va a mostrar información sintética. Si yo quiero saber qué corresponde a cada caso, después vamos a ver cómo se acompaña información a estos estados contables básicos. Por eso se llaman básicos. Después vamos a ver que los estados contables básicos se acompañan de notas, cuadros y anexos. Eso viene al final. ¿Hasta acá estamos? Esto después obviamente lo tienen que leer, es mucho, todo junto, después lo van analizando y van a ir separando, ¿sí? Justamente, a ver si llegamos con esta última, dice, son acompañados por información complementaria que forman parte integrante de los mismos y que contienen datos analíticos. Es decir, esta información sintética se acompaña con información complementaria que contiene los datos analíticos. Entonces, la pregunta del millón, ¿la información complementaria forma parte de los estados contables básicos? Sí. Y por último dice, se confeccionan de acuerdo con normas contables profesionales y normas contables legales en materia de exposición de la información contable para usuarios externos. Lo que les expliqué de la resolución técnica 8, de la resolución técnica 9 y del cuadro 1 de gastos. Normas contables profesionales, resolución